Bueno, volvemos al aire, estamos acá con Alejandro Bongiovanni, diputado del PRO, magíster en Derecho, Economía, magíster en Economía y Ciencia Política, director de Fundación Libertad. Un diputado preparado, ¿no? Porque se habló tanto de diputados que no están preparados para el puesto y eso. Bueno, ¿cómo estás, Alejandro? Bien, gracias por la invitación. ¿Preparado? A ver, Relativamente, sí. ¿no? Uno... Primera vez que estás en política, ¿no? Primera vez estoy en política, yo le tengo mucho respeto a la función pública en general y a los cargos de diputado y senador, el Poder Legislativo, un poder que respeto mucho. Trato de hacer lo mejor que puedo, pero siempre creo que me tengo que preparar más, que tengo que aprender más y demás. Digo, ¿no? ¿Y cómo te llevas con esa crítica del liberalismo más capaz radical de denostar la política, ¿no? O decir, bueno, desde Milei en su extremo diciendo que es un nido de ratas los diputados, hasta quizás las críticas más, digamos, académicas, no sé, el anarcocapitalismo, por ejemplo, que dice, bueno, el Estado no tiene que estar, digo, pero ¿cómo te llevas con eso de que la política choca un poco con el liberalismo? Vos bueno, lo que pasa es que digo, ¿no? vamos de lo académico. ¿Te consideras liberal? Sí, por Por supuesto. supuesto, entonces digo, Desde la cuna. Nada, de la cuna no, poner de los 14, 15 años. Antes no tenía muchas ideas políticas. Pero vamos primero a la parte de la teoría. El anarcocapitalismo es una corriente muy marginal, que tiene cosas interesantes, pero muy marginal a lo largo de la historia del liberalismo y muy marginal en su volumen, digamos. igual no solo el anarcocapitalismo, digo, hay un conflicto un poco entre el liberalismo y los cargos políticos. Bueno, no necesariamente, digo, o sea, lo que pasa es que también cuando uno lo ve en clave de Argentina todo parece extravagante y dan ganas como de dinamitar todo, y yo entiendo a la gente cuando Claro. quiere dinamitar todo porque este es un país donde ha habido mucha mala política. Pero el liberalismo es una filosofía política, tiene una teoría del Estado, tiene una teoría de las funciones que debe cumplir el Estado y las funciones que no debe cumplir el Estado, y tiene una defensa de la democracia, siempre una democracia limitada y está anclada en derechos individuales, y también tiene una defensa de la división de poderes, y también tiene una preponderancia sobre la ley respecto a la legislación, como el trabajo de Hayek. O sea, hay todo un andamiaje que es político, no es un che, que se vayan todos. Lo que pasa es que, bueno, Claro. en este país dan ganas de que se vayan todos, porque durante mucho tiempo la gente que ocupó estos cargos le hizo mal a la gente o llevó adelante proyectos de interés personal, que eso también le explica bien el Public Choice de Buchanan. Entonces digo, No es la política, son los políticos, digamos. sí, O fueron. necesitas mejor política, no existe la no política. Siempre que haya sociedades que tengan intereses divergentes, y en toda sociedad grande va a haber intereses divergentes, va a haber que administrar lo público, que siempre va a existir lo público, y la forma de administrar lo público sin violencia se llama política. Entonces la política siempre tiene que existir. Ahora, tenemos muy mala política, necesitamos mejor política. Ahora digo, también, el gobierno hoy es política. Milei es un político, Obvio. sus gobernadores, sus ministros son políticos, sus diputados son políticos, todos hacemos política. Me gusta ver a la política como un periodo acotado de años en donde administrás la cosa pública. Y después te vas a tu casa, digo, eso es la política. La administración de la cosa pública, y me gustaría que la cosa pública sea lo más acotada posible. Ahora, yo en eso no lo veo como una actitud deslenable, ni inmoral, ni nada por el estilo. El anarcocapitalismo, una cosa es el anarcocapitalismo, otra es el sentimiento antipolítica, que Claro. puede no tener una teoría atrás. El anarcocapitalismo me parece que tiene ideas interesantes, creo que le hace críticas al liberalismo clásico que son interesantes, pero que parte de un supuesto que a mi entender es hasta medio marxistoide, pero solo en un punto, ¿no? Que requiere una naturaleza humana distinta. Si vos tirás a 100 personas en una isla desierta, 100 personas, en algún momento va a haber un Estado. Si entendemos por Estado al monopolio de la fuerza legítima. De hecho, sucedió. Bueno, sí. Llegamos a un estado con estado. Sí, digamos. sí, exactamente. Entonces digo, necesitas una naturaleza humana distinta para que la gente no termine diciendo, bueno, che, a ver, vamos a ponernos de acuerdo en algunas reglas, qué sé yo, y un garrote, el garrote lo va a tener él, y si cada uno que hace algo que está mal, le vamos a dar con el garrote. Eso es el Estado. Naturalmente la sociedad No, le brindó el monopolio a alguien. Además, bueno, venimos de distintos. Yo no soy anarcocapitalista, yo soy de Republicanos Unidos. Bueno, hablando de eso. Entonces, hay distintas visiones. Con respecto a lo que vos decís de la política, hemos tenido finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con luces y sombras, no vamos a decir ni una leyenda negra ni una leyenda rosa, pero hemos tenido un país que más o menos tendía a funcionar, por eso
nuestros abuelos, bueno, en el caso mío voy a cumplir 58, nuestros abuelos venían de Europa a vivir acá porque acá se vivía mejor. Entonces, había una política que con luces y sombras hacía que la cosa funcionara. Y lo que decís del Estado, bueno, o sea, yo siempre digo, hay que partir de la definición del Estado. La que yo manejo es el conjunto de instituciones que permiten el ejercicio del gobierno sobre una población y un territorio determinado. Sea con instituciones modernas o con un consejo de ancianos de una tribu, que es para mí un protoestado, siempre hay un grupo votado democráticamente, impuesto a la fuerza, como sea, que empieza a tomar decisiones de cómo se va a mover un anarcocapitalista el grupo. Podría discutir, mira, me voy a poner el disfraz de anarcocapitalista un rato, te podría discutir, no, hubo sociedades no tan primitivas, pero hubo sociedades sin Estado que más o menos funcionaron. Ahora, es cierto que eran sociedades bastante pequeñas, donde las interacciones eran bastante estrechas, y donde o bien había un plafón cultural, religioso, que funcionaba como enforcement de las reglas de conducta de manera paraestatal, o bien había un Estado al que vos no lo llamabas Estado, digo, era el sheriff, el cacique o lo que sea, ¿no? El consejo de ancianos, lo que fuera, pero algo funcionaba como protoestado. Pero a mí me parece que el elemento definitorio y definitivo es más beberiano, es esto del monopolio de la fuerza, ¿no? Al final del día el Estado es un garrote para darle en la cabeza al que se desvía de normas socialmente aceptadas. Y eso es muy difícil de reemplazarlo con otra cosa. Al menos hoy, digo, quizás. Sí, y además existiendo el mundo dividido en países, hacerlo en un solo país es realmente desarmarse frente al mundo y ser ocupado por otros. Pero de nuevo, por eso creo... Me parece que el anarcocapitalismo es un desarrollo teórico que vale la pena, que todo liberal lo tiene que leer, porque incluso las ideas que empíricamente no hayan tenido antecedentes o uno no las pueda pensar empíricamente para hoy, sirven quizá como ideales regulativos, para imaginar, para disputar a los modelos que empíricamente experimentamos. Entonces digo, a mí me parece que es una idea sirve como base, como para decir, bueno, este es el ideal de la libertad, digamos, que respeta la ética de la libertad, que es, digamos, vida, libertad y propiedad, y a partir de ahí, bueno, ¿qué tengo que agregarle a ese monopolio de la fuerza? Porque de otra manera sería peor, digamos. Pero bueno, no sigamos hablando de narcotráfico porque se alarga y no es el eje de la entrevista. Pero bueno, del rol de diputado, Diego, ¿qué sentís cuando, por ejemplo, Milei dice esto de nido de ratas? No, bueno, me parece que es desafortunado, es injusto, es ridículo también en cierto punto, porque digo... Después lo necesita, aparte. Sí, pero a ver, a mí, la verdad... Yo estoy acá por convicción de ciertas ideas. Yo si tengo que votar algo porque lo creo, incluso si es una ley del gobierno, Sturzenegger mandó unas leyes buenísimas a principio de año y la estuvimos defendiendo con uñas y dientes en el Congreso. Si mi ley me insulta a la mañana y a la tarde tengo que votar, yo voy a votar igual, claro, por lo que es lo correcto, porque yo tengo la responsabilidad de votar por convicciones y no por tonterías que dice, pero eso es una tontería. Digo, primero te está diciendo ni de rata a sus propios diputados también, entonces lo cual es una locura. Segundo, él hasta hace un año era diputado, entonces sería rata de ese nido. Nada. Entonces son cosas que me imagino que en las campañas, sobre todo en las campañas ahora, que son muy de esto, se dicen, y para mí para gobernar no sirve demasiado, digo. De nuevo, nido de ratas, si nos estamos juntando. Yo el otro día estuve en una reunión de diputados con el presidente, hoy fueron otros. Digo, que ese nido de rata tendría que estar exterminando, ¿no? Con Cautrina, no juntándose con nosotros, ¿no? Y después también esto que es bastante llamativo, a mí me parece bien que hay que auditar el Estado, de hecho, y me pongo a disposición para que me audite cualquiera, pero por el momento luce un poco extraño que sea solo con el Congreso, ¿no? Digo, no he escuchado críticas hacia los parásitos del Estado que puede estar en el Ejecutivo o en el propio Ejecutivo. Digo. Entonces, por momentos me parece que hay más una cosa de decir, bueno, como no estoy fuerte en el Congreso, le bajo el valor al Congreso. Siento eso. Y además porque también salen cosas polémicas, incluso dentro del mismo partido. Por ejemplo, lo de Abdala la semana pasada. Digo, ¿por qué Abdala sigue siendo senador? No, bueno, me pregunto lo mismo. Digo, debería ser expulsado inmediatamente. Y aparte... puntualmente con lo de Abdala, por ejemplo, como él dice, mi deseo es ser gobernador, como si tuviéramos que todos cumplir su deseo, ¿no? Digo, el rol en el que se ponen, y muchas veces la gente que está en el poder legislativo, al ser figuras políticas, sí representan un poco eso de la vieja política, ¿no? Representan eso de soy una persona que tiene más poder que el resto porque fui elegido.
en vez de identificarse como lo que realmente es, que es un empleado de la población, de los contribuyentes, todos, que como está todos, generando leyes de esa manera, pero como empleado, no como un Pero ahí hay algo que vos decís superior, que está digamos. bien, y por eso lo relaciono a la primera pregunta que me haces. Lamentablemente en el Congreso hay mucha gente que no quiere realmente estar en el Congreso. Es gente que, bueno, que la quisieron contener en algún lugar y dijeron, bueno, metete en una lista, pero que está esperando para ser gobernador, Que lo usa para de ser trampolín. ministro, para de trampolín o de sala de espera, o de premio consuelo, o de negociado de, che, te digo algo, dame un diputado, no sé qué. O porque en el sector privado no ganarían eso. O porque en el sector privado no ganarían eso. Y esto de bajarle el precio al Congreso, o sea, yo me siento, y hay veces que, fíjate esto, a veces que en la política esto lo tengo que decir con cuidado, porque parece que soy medio un salame por decir esto, pero yo estoy orgulloso de ser diputado nacional. Para mí es un montón, pero no un montón digo, yo cuando era chico, cuando estudiaba Derecho, para mí los congresos son un poder extraordinario. A mí me encanta la división institucional de la política y digo, che, discutís, presentás proyectos, opinás, tu voto vale. Para mí eso te debería llenar de orgullo y de el pequeño temor o la pequeña carga que yo siento de hacerlo bien, de hacer un buen papel, de terminar los 4 años y decir, a ver cómo voté. Yo hoy puedo decir, che, cómo voté en cada cosa y estoy bastante orgulloso, bastante contento. Veo mis proyectos y estoy bastante orgulloso. Digo, y quiero terminar los 4 años así. Claro. Y lo veo como algo de 4 años. Después, vos dirás, pero digo, yo no veo que para todo de ser diputado, bueno, es medio una tontería. Y eso tiene un problema también. Y tiene un problema que se hable tan mal del Congreso. Que no sé si conocen el problema de la selección adversa. Que funciona en los mercados, no sé qué, pero también funciona en la política. Digo, supongamos, por poner un número cualquiera, que el promedio de los diputados de la nación, o de los diputados, de los senadores, de los legisladores de la nación, es 6 puntos. Sí. En ética, inteligencia, lo que sea. Estoy tirando cualquier número, ¿no? Ojalá. Ponele que 6 puntos. Es porque tenés tipo que son 8, 10, pero también tenés tipo que son 4, 2. Claro. Si vos empezás a instalar que en el Congreso van los tipos que son un desastre, un 0, que no valen nada, no sé qué, los tipos que son 8 o 10 van a decir, che, yo no quiero meterme en una lista porque voy a terminar pareciendo a... Me quemo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a sacar del mercado político a los tipos que son 8 o 10, los que estudian, los que se preparan, los que ven esto responsablemente, y este promedio que era 6 te va a bajar a 4, porque va a haber sacado a los 8 y a los 10. Eso se llama el problema de selección adversa. Bueno, yo creo que tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que empezar valor. Tenemos que discriminar a los buenos legisladores de los Abdala, de los malos legisladores. No cuesta tanto. Y me parece que están en un buen momento porque por primera vez en mucho tiempo se está viendo un Congreso que funciona como Congreso y no como escribanía. Yo estoy chocho por eso. Yo suponía que iba a pasar, por supuesto suponía que, o esperaba que Patricia Bullrich sea la presidenta y que estas reformas las podemos impulsar nosotros, pero no me importa, se lo está impulsando otro que lo está haciendo bien, y es un Congreso vibrante. O sea, toda la semana tenemos quilombo, digo. Sí, toda la sí. semana tenemos proyectos de ley. De hecho, están pasando cosas que rara vez pasaron, como un veto presidencial, que ta. Entonces, a mí yo lo estoy disfrutando mucho y creo estar haciendo un buen papel. Se nota que tanto diputados como senadores toda la semana, no todas las semanas, sino que todas las semanas son noticias. Sí. Y uno mira a ver qué noticias están saliendo del Congreso, eso es importantísimo, porque lleva al funcionamiento institucional que marca la Constitución. Y aún creo que si lográsemos trabajar con mejor sintonía el gobierno nacional y el bloque que represento, podríamos estar sacando mayores reformas. Podríamos tener una agenda incluso más frondosa. ¿Y qué tendría que suceder? ¿Qué es lo que está impidiendo el trabajar en mejor sintonía? Desde mi punto de vista, de que rayo superficialmente, porque no estoy en las esferas de decisión última, pero por lo que me cuenta mi presidente de blog, por lo que ve más, y creo que la especulación electoral, digamos. Es como que el gobierno tampoco quiere como que él prometa ningún gol porque está pensando en si el año que viene, si no sé qué. Entiendo que el oficialismo debe pensar, bueno, a ver, me quiero quedar con me quiero borrar al PRO del mapa y quedarme con su electorado, que es válido, digo, la competencia política es válida. Pero en lo legislativo deberíamos ser un poco más inteligentes para poder sacar más y mejores leyes. ¿Y cuál es la relación actual entre el PRO y la Libertad Avanza? Bueno, hay una convivencia tensa. Yo, ¿cómo la traduzco? La decodifico yo, ¿no? Yo creo que hay una relación civilizada por momentos, tensa por otros momentos. De nuevo, porque yo creo que hay
también el gobierno está formado por varios segmentos que tienen ideas a veces distintas. Algunos que le importa más hoy cambiar la realidad actual, otros están más pensando en el armado electoral y demás. Entonces eso a veces se choca, pero creo que logramos trabajar juntos cuando la sangre llega al río y que están un poco remisos de aceptar sugerencias del PRO ex ante, como por ejemplo lo del decreto de inteligencia, que está mal mandado, había que hacerlo de otra manera, se evitaba lo que se ensució, y bueno, que sea pasible o no de ser vetado. Aparentemente no lo sería, porque me parece que hicieron algún arreglo o algo por el estilo. Y hablando de eso del rechazo al presupuesto de inteligencia, muchos habló, por ejemplo, de que eso era una jugada política de la alta esfera, digamos, que vos aclarás de aclarar que no formas parte, digo, pero de Macri, dejando en claro al oficialismo, a Milei, que junto con la oposición llegaban a completar los 2/3 necesarios para hacerle un supuesto juicio político. Decirle, che, mirá que yo... Navaja de Ockham. Todo es menos sofisticado de lo que parece, por hecho se lo dijimos. ¿Cómo, perdón? Todo es menos sofisticado de lo que parece. Todas las teorías conspirativas suelen ser erradas. Si vos me mandás una cuenta, me mandás a mi Congreso, una cuenta por 100.000 millones de pesos,